El prólogo de Ori, 25 de julio. Primero, Santa Ana, Madre de la Santísima Madre de Dios. Hoy se conmemora su dormición, pero su mayor celebración es el 9 de septiembre, fecha en la que está escrito su servicio y su vida de santidad. Ana fue de la descendencia de Leví, hija de Matán el sacerdote. Después de una vida larga y piadosa, reposó en profunda vejez. Número 2. Santa Olimpiada, la diaconisa. Nació en Constantinopla de padres renombrados. Su padre Anicio II fue senador, y su madre la hija de aquel famoso noble Eulalio, que se menciona en la hagiografía de San Nicolás el Milagroso. Cuando Olimpiada creció, fue prometida a un noble, que murió antes del matrimonio con esta casta virgen. En vano el emperador y su otra familia apresuraban a Olimpiada a casarse con otro hombre, ya que ella no quiso esto de ninguna manera, sino que se entregó a una vida piadosa, haciendo grandes ofrendas a las iglesias y a los pobres con la propiedad heredada. Servía en la iglesia como diaconisa, primeramente durante el tiempo del patriarca Nectarios, y tras la muerte de aquel durante el tiempo de San Juan Crisóstomo. Cuando Crisóstomo partió al exilio, él aconsejó a Olimpiada quedarse en el templo como antes, y servir a la iglesia sea quien fuese el patriarca después de él. Pero inmediatamente después del exilio de este gran santo, alguien quemó la gran iglesia, y muchas edificaciones grandes fueron afectadas a causa del fuego. Los enemigos de Crisóstomo acusaron a esta santa mujer del malvado incendio. Olimpiada fue desterrada de Constantinopla a Nicomedia, donde reposó en el año 410, dejando testamento de que su cuerpo fuera colocado en un ataúd y echado en el mar, y que debía ser enterrado donde sea que lo llevara el agua. El ataúd fue a parar en el lugar de Brodsky, donde estuvo la iglesia del apóstol Tomás. Grandes milagros de curaciones han pasado a través de los siglos por obra de sus reliquias. El exiliado Crisóstomo le escribió a la exiliada Olimpiada hermosas cartas, que hoy en día pueden servir como consuelo a todos aquellos quienes sufren por la justicia de Dios. Crisóstomo escribe a Olimpiada entre otras cosas, abro comillas, ahora yo estoy muy alegre no solamente por el hecho de que tú te has salvado de la enfermedad, pero aún más por eso que tan noblemente soportas todas las desgracias, llamándolas trivialidades, que es característico de un alma llena de poder y abundancia en los ricos frutos del valor. Por eso noblemente soportas la desgracia, y tampoco la notas cuando viene, sin tensión, esfuerzo ni disturbios, aun sin decírsela a los otros, sino alegrándote y triunfando. Esa es la prueba de la verdadera sabiduría. Tercero, venerable Eupraxia la Virgen. Era hija de un noble de Constantinopla, llamado Antígono, y pariente del emperador Teodosio el Grande. Con su madre, joven viuda, se trasladó a Egipto, y allí visitaron los monasterios dando contribuciones y orando a Dios. A sus 7 años de edad y tomando en cuenta su gran deseo, Eupraxia fue tonsurada, hecha monja, en un monasterio femenino. Cuanto más crecía, mayores eran las grandes labores ascéticas que ponía en sí. Una vez ayunó 40 días, reposó en el año 413 a sus 30 años. Tuvo gran gracia de Dios y curaba las más grandes enfermedades. Número 4. Conmemoración del Quinto Concilio Ecuménico. Este concilio fue en Constantinopla durante el tiempo del emperador Justiniano el Grande, en el año 553. En este concilio fueron condenadas todas las herejías monofisitas, como las escrituras heréticas de Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Creta y Origen, la enseñanza contra la resurrección de los muertos. Reflexión. Tal como la virginidad es mejor que el matrimonio, por ende, el primer matrimonio es mejor que el segundo. Así, San Juan Crisóstomo escribió a la joven viuda de Tarasio, un noble difunto de Constantinopla, aconsejándola que no contrajera matrimonio por segunda vez. La Iglesia bendice los primeros matrimonios con alegría, pero el segundo matrimonio con tristeza. Eupraxia la mayor, la madre de Santa Eupraxia y pariente del emperador Teodosio el Grande, siguió siendo una joven viuda después de la muerte de su esposo Antígono, con quien vivió en contacto físico durante solo 2 años y 3 meses, y vivió un año más como hermano y hermana por promesa mutua.
El emperador y la emperatriz le aconsejaron que contrajera matrimonio con otro noble. Ella no quería oír hablar de eso, pero tomó a su hija Eupraxia y juntas huyeron a Egipto. ¿Qué podemos decir sobre Santa Olimpia y Santa Eupraxia, la más joven? Al igual que Santa Macrina, no solo se comprometió siendo virgen, sino que cuando su prometido murió, se consideró viuda y ni siquiera en sus pensamientos consideraría casarse. ¡Qué pureza de corazón! ¡Qué fidelidad al compromiso de uno! ¡Qué temor de Dios! ¡Qué fe y claridad en la vida futura en la que la doncella prometida espera ver a su prometido! Contemplación. Contemplar el milagroso reposo del sol y la luna. Josué capítulo 10. Número 1. Cómo Josué, para completar la victoria sobre los Gabaonitas, ordenó que el sol y la luna se detuvieran en sus cursos. Número 2. Cómo escuchó Dios la voz del hombre justo, y por su poder hizo que el sol y la luna se detuvieran. Número 3. Cómo creó Dios incluso la naturaleza para servir al hombre, y cómo Dios actúa según la voluntad de los justos. Homilía sobre los esclavos que predican la libertad. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 19. El apóstol todavía habla de los impuros, los insolentes y los obstinados, recordando a los fieles tener cuidado con sus engañosas palabras infladas y vanas. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 18. Primero dijo acerca de ellos que hablan mal de las dignidades de la gloria de Dios, y segundo, que atraen por la concupiscencia de la carne, por mucho libertinaje. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 18. Ahora él habla más acerca de cómo prometen libertad, es decir, prometen algo que ellos mismos no poseen, para ser vencidos por pasiones impuras. Son esclavos de sus propias pasiones, esclavos sumisos de la tiranía más grande de este mundo. Oh hermanos míos, cuán relevantes para nosotros son estas palabras apostólicas escritas hace 1900 años. Mirad cómo en todas partes a nuestro alrededor se dejan llevar proclamando la libertad, aquellos que no tienen ni siquiera un poco de libertad. Escuchad el clamor de los desesperados esclavos de las pasiones y los vicios, cómo engañados están engañando, estando cegados y predican la luz. Las pasiones son una red tejida por el diablo para atrapar a la humanidad. Capturados en esta red, se refieren a otros hombres como esclavos y a sí mismos como hombres libres a la risa del diablo, que silenciosamente se reúne en la red y la arrastra hacia su orilla. Oh hermanos, tengan cuidado de aquellos desesperados que se llaman a sí mismos heraldos de la libertad, mientras sirven a su amo y señor, el diablo, día y noche. A su pobreza le llaman riqueza, y la riqueza de otros que llaman pobreza, al igual que el ignorante llama al mundo entero ignorante. Por lo tanto, aquellos que son menos libres llaman a otros esclavos. El servicio a Dios y a los hombres, por un acto de amor, ellos lo llaman esclavitud, mientras sirven al diablo ellos lo llaman libertad. Son maliciosos tanto para Dios como para los hombres, como el diablo mismo es malicioso para Dios y los hombres. Cada vez que oigas a alguien que te habla de libertad, pregúntale bien si él no es esclavo de alguna pasión o vicio. Por la impureza de sus vidas, por su descaro y su voluntad propia, reconocerán a los falsos maestros de la libertad. El apóstol te recuerda esto. Oh Señor, el único dador de la verdadera libertad, protégenos de la red de todos aquellos que son maliciosos contigo y con nosotros. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.